La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña una persona que no requiere presentación, Yanis Santaella, psicóloga, experta en inteligencia emocional y en muchísimas otras cosas. Pues yo siempre tengo que decir que ella también es ingeniero de sistemas, porque eso mucha gente no se lo imagina. Buenos días, Yanis. Buenos días. Gracias por estar otro día con nosotros. Amén. Buenos días, Yanis. Bienvenida. Feliz de estar aquí. Y con Yanis vamos a tratar muchos temas, pero vamos a tratar el tema del narcisismo. Narciso fue un personaje mitológico. Totalmente. Que él se enamoró de su imagen en el reflejo. Totalmente. Murió y pues de ahí nació la flor del narciso. Entonces se utiliza mucho el término narcisista, ¿no? Para una persona egocéntrica, para una persona difícil, vamos a decir. ¿Qué es el narcisismo como, vamos a decir, como un tema mental? Correcto. Bueno, primero gracias. Vamos a dividir porque en las redes y en el chat GPT, que yo soy una persona que siempre le digo a las personas que tengamos cuidado de dónde accedemos a esto, que no sea un experto de la salud mental, un experto de la conducta. El narcisismo, como usted lo dice, tenemos dos tipos. El trastorno narcisista de la personalidad es una enfermedad mental, ahorita voy a decir las características, de una personalidad rígida que pocas veces se sanan, por no decir que prácticamente no pasa por el proceso de sanación por todas las barreras que ha puesto. Las conductas narcisistas son conductas de sobrevivencias, de heridas, de miedo, de ego, que vienen producto o de una casa donde viví con un narcisista, un papá o una mamá, o definitivamente de pasar por esos procesos. El ciclo del narcisista, por eso muchas veces las personas dicen, wow, salí del narcisista, Yanis, pudimos, los logramos. Lanza su proyecto, salen adelante, construyen ese proyecto de vida, ese sueño, porque el narcisismo empieza en lo que se llama la idealización. Entonces, tú idealizas a esa pareja, pero esa pareja te idealiza a ti, esa pareja te sube. Tú dices, wow, pero es que esa persona me ama. Segundo, la desvalorización. Después que viene ese proceso de idealización de 3 a 6 meses, que ahora con las relaciones más rápidas se vuelven un mes, medio mes. Por eso, cuando tú tienes una relación con un trastorno, con una persona que maneja conductas de narcisismo, tú te quedas en ese quisiera que fuera de esta manera. Tercero, después de la desvalorización, que es un golpe fuerte, viene la culpa. El narcisista o la persona con las condiciones narcisistas regresa y tú perdonas una y otra vez. Y por último, viene ese proceso de reconciliación. Ahora, de lo que poco se habla, don Ramón y Jacqueline, que es lo que yo quiero venir a hablar aquí, es de los padres y las madres narcisistas que vivimos en el hogar. Yo vengo de un narcisista, porque para mí enterarme que mi papá era narcisista, señores, un alcohólico maneja de 12 a 18 patologías. Y yo me quedé, señores, cuando yo estudié alcoholismo, yo me quedé en la universidad, en la tesis y todo eso, yo me quedaba, no, pero es que mi papá lo que era alcohólico, no, tu papá tenía 12 a 18 situaciones de su salud mental que la va desarrollando. ¿Qué pasa con el hijo de narcisista? Dos esquemas. El padre narcisista es esa persona con una personalidad rígida, con una personalidad que le cuesta, o sea, que todo es admirado. Esos papás que llegaban a la casa y la casa se apagaba. Señores, tenemos los papás, los abuelos, las mamás, todo era alrededor. Tercero, era imposible ponerle límites. Cuarto, una autoridad. Quinto, manipulación. El narcisista, y muchas veces la madre narcisista, lo que hace es que te manipula. Y ahorita vamos a ver cuáles son los hijos de ese narcisista. Yo sé que esto es un tema que te puede llegar al corazón y tú te vas a hacer preguntas. Es para que te hagas preguntas. Yanis, justamente, mucha gente se estará preguntando, ¿qué es eso? Y cómo yo identifico a un narcisista y cómo me afecta. Y tú has hablado hasta ahora de las relaciones cercanas, pero ¿y qué de las figuras públicas narcisistas? ¿Y qué de un presidente narcisista o un jefe de empresa narcisista o un jefe directo tuyo narcisista, etcétera? ¿Cómo identificarlo? ¿Cuáles son esos patrones así llanos que podemos ver y podemos decir, lo que le está pasando a esa persona es que es lo que Yanis está diciendo? Ok, tenemos lo que tú vas a conectar con una figura de poder, es lo que tú viviste con tu papá o tu mamá. Por eso es tan difícil muchas veces salirnos de esos patrones.
los atraemos porque es la información que nosotros tenemos. Entonces, es un proceso de evolución. Y si tú tienes un narcisista cerca de ti, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿me estoy yo portando como un anulado? ¿No tengo yo proyecto de vida? Y vamos a verlos en el jefe. Los narcisistas son los que siempre quieren ganar, los que siempre quieren tener la razón, los que son el centro de atención. Totalmente. Y si no son número uno, algo está mal. Porque, es eso. Porque se autovalidan. Acuérdate porque necesitan la validación constante. Claro, pero ¿por qué? Porque estoy inseguro, insegura. Y voy a tapar eso de dos maneras. Tenemos el narcisista hacia la prepotencia, que es yo soy superior, yo no pido disculpas, señores. Hacer que un narcisista te pida perdón, o sea, cuando muchas veces tú tienes un padre, un jefe narcisista, va a buscar una justificación todo el tiempo. O para un hijo narcisista. Un hijo. Voy para los hijos. Vamos a ese segmento de los hijos. ¿Cómo criamos hijos narcisistas, sobre todo? Yo voy a buscar cómo justificarme. Tengo como mucho menudo para devolver. Eso es en la prepotencia. Y voy a construir una vida de éxito, voy a construir mi dinero. Por eso muchas veces esos padres narcisistas crían hijos que no crecen, porque voy a sentir todo el tiempo esa superioridad. Ahora, pero háblame de la figura narcisista, porque está en la iglesia hay narcisistas. En todos los lugares. Es decir, hay artistas que son narcisistas, hay jefes, por eso, presidentes, líderes. Pero lo adquieren cuando llegan a la posición. No. O ya eso estaba latente. Y eso estaba ahí. O tú vienes del trastorno narcisista, que son personas con una personalidad rígida, con falta de empatía. Desde que una persona te muestra falta de empatía, hay un trastorno. Entonces, ahora, conductas narcisistas es lo que yo desarrollé para sobrevivir en un medio difícil, en un medio de caos emocional. Pero no se convierte, por ejemplo, yo he visto, o hemos visto a través de todos estos años, personas que vienen a un programa y que son líderes, que son como voceros y cosas, llegan al poder, le dan un puesto. Y entonces todo el mundo comienza a decirle que qué bueno tú eres, que qué inteligente tú eres, que qué bien tú lo estás haciendo. ¿Qué le activaste? Entonces, el ego. El ego, por la admiración, porque el narcisista necesita ser admirado, porque aquí viene lo otro. Porque eso estaba ahí, entonces antes estabas reprimido. Sí. Y yo no tenía el poder, el aplauso. Por eso muchas personas dicen, ay, cuando llegue al poder, ay, cuando esa persona... Y puede suceder en muchos aspectos de la vida. Puede suceder por el poder, por una profesión. Inmediatamente conecta con ese aplauso. ¿Qué hace? Se queda en el rol. Ahora, vamos del otro lado. Hay un narcisismo o unas conductas narcisistas en la víctima. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres el codependiente o el dependiente emocional, pasa por procesos de conductas narcisistas, como todo se trata de mí, yo vivo llorando. Yo a las madres, a los padres, a personas que han vivido muchos procesos de dependencia emocional, le digo, pero es que tú no estás mirando a nadie. A veces pierden hasta las amistades porque todo se trata de yo. Claro. Y estoy que... Esas son de las personas que monopolizan los grupos, que nada más hablan de ellas, de sus logros, y que ellas son los que saben. Y de la gente que sabe más que nadie, y de su problema. Ahora, de la gente que sabe más que nadie. El que sabe más que nadie es una persona con una conducta narcisista que no puede perder la razón, porque si pierde la razón, falla. Ahora, cuando yo pierdo la razón, pierdo la relación. Yani, y los comunicadores, colegas, que son todólogos y que creen que saben más que el invitado. Totalmente, eso es. Son narcisistas. Son conductas narcisistas. Ahora, ¿para qué yo uso esto? Porque ¿cuál es el reto de esto? ¿Qué pierdo en el camino? Porque el que tiene una conducta narcisista, alguien se separa de ellos. El que tiene una conducta narcisista te llama por teléfono, pero Yani, ¿qué fue lo que pasó? Yo no me di cuenta en qué momento la relación se acabó. Yo no me di cuenta en qué momento fue que mi liderazgo es una persona que pierde el poder y no sabe cómo manejarse, y ahí puede llegar a terapia. Ahora, cosas que no hacer cuando hay una conducta narcisista, llevar a esa gente a terapia. Señores, deje eso. O sea, abandone eso, olvídelo. O sea, no tiene arreglo. Hay que soltarlo en banda, Yanis. Bueno, el que tiene la conducta narcisista o la vida, porque llegan a procesos, o sea, a mí me llegan muchas personas en esa conducta, y a veces esas conductas son muy sutiles, que eso es lo que quiero hablar aquí. Solapada, claro. Y esa conducta puede ser esa madre víctima de la vida entera, que tú no le puedes poner límites, que se pone guapa si tú le dices, no, pero es que tú no puedes venir a mi casa hoy. Es esa madre víctima que
te atrapa en su vida y en su admiración y le molesta la relación o está compitiendo, porque muchas veces el proceso o las conductas del narcisista compite, porque ¿qué es lo que necesita el narcisista? Validación. Que le digan lo bien que es, lo bella Claro, que es. pero ¿por qué? Porque fue invalidado por papá o mamá. Y aquí vamos a cuáles pueden ser esos hijos del narcisista. Pueden ser 4. El hijo dorado es el hijo superpoderoso, es el hijo fuerte, es el hijo que sale adelante, pero solo recibe validación. Es quizás ese empresario, esa empresaria que sale adelante, pero si va a perder su trabajo, va a perder lo importante. O alguien le dice que no. O alguien le dice que no, el tema se complica. Se derrumba ahí. Segundo, el hijo oveja negra. Ese es el hijo que no sale adelante, que fracasa todo el tiempo. El patito feo. Claro, pero porque ese padre o esa madre le hizo sentir insuficiente y de una forma conductual, porque eso pasa mucho en la generación del millennial ahora, que son los hijos de muchos padres X y muchos padres baby boomer muy exitosos, pero le dijeron, aquí el exitoso soy yo, aquí el que sabe soy yo. La vara alta. Altísima. Aquí, pero ¿y eso que tú haces? Entonces, lo invalida constantemente. Yo lo veo mucho aquí, que hemos visto, y Ramón y yo lo hemos comentado fuera de cámara muchas veces, que hemos visto personajes estrellas que han dejado un legado, y los hijos con esa vara tan alta no le llegan. Porque en su interior... Para nada. Jacqueline, yo tengo mucho ese cliente estrella en mi... yo le digo cliente estrella en mi oficina, porque es ese hijo que nunca se sintió validado. Es ese hijo que entendió... O que él no llegaba, no llenaba esos zapatos. Nunca va a llegar. Ahora, pero otro, que no lo tiene que llenar tampoco. Pero no lo sabe. Y tiene 38, 40, 45 años y no produce dinero. Tiene 40 años, tiene 35 años, tiene 3 hijos y trabaja en la empresa familiar. Los 2 hijos siguientes para... O papá lo mantiene. Los papás lo... Sí, pero cuando tú tienes dependencia de un padre, tarde o temprano van a llegar esas heridas, esos dolores. O sea, no te voy a soportar como hijo. Y los 2 últimos, el hijo invisible, que luego se convierte en la pareja invisible. Porque la pareja que realmente sale a buscar ayuda muchas veces es la pareja que tiene muchas veces hasta comportamiento narcisista, porque al final todos nos podemos volver narcisistas. Eso te iba a preguntar. Eso es interesante. Todos nos podemos volver, entonces me vuelvo invisible, me anulo, lo que tú quieras, como tú quieras. Y entro a una relación y a los 2 años me doy cuenta, bueno, pero aquí nunca se ha hecho lo que yo quiero, pero tú nunca lo has dicho. Aquí nunca, pero yo nunca salgo a ningún sitio contigo, o tú no me publicas, o definitivamente cuando se unen los míos, los tuyos y los nuestros, porque esa persona no tiene proyecto de vida. Y por último, es la persona más víctima del sistema, tiene comportamientos muy narcisistas. Yanni, pero en el caso, por ejemplo, de la relación de pareja, Okay. el narcisista o la narcisista, patológico, ¿cómo trata a la pareja o el otro que lo que es ocasional, eventual, pero que no es patológico? No lo ve. O sea, el narcisista no tiene empatía, no te ve, porque el narcisista tiene una agenda. No se ve. No se ve también, pero porque el narcisista tiene su agenda de su proyecto, de su manejo. Por eso sus interacciones sociales son tan difíciles y tienen que ser desde un esquema de poder, ya sea en la supremacía o un esquema de poder en la víctima. ¿Y por qué hablo mucho de la víctima? Porque a veces no se entiende que la víctima en esa situación del yo, su problema, va donde los amigos, su problema, ese es su proyecto de vida, su problema. Entonces, ahí que atrapa la validación, la atención que le faltó. ¿Qué sucede de los 2 lados, don Ramón? Cuando yo tengo una persona, una pareja, y es una decisión de vida, estoy con esa persona con conductas narcisistas, es buscar qué yo quiero, hacia dónde voy. Miren la cara de Jacqueline me está esperando. Yo te estoy esperando, porque yo te puedo decir una cosa, Yanis. Y dime. Cuando se juntan 2 narcisistas y ese choque de trenes, ¿tú te imaginas? Allá arriba. Ahí viene, eso es muy... 2 peñones ahí, porque a veces se atraen. Entonces, sí. Eso no puede durar. Sí, no, ¿Cómo 2 narcisistas? Miren, 2 narcisistas, lo primero es que crían hijos enfermos mentales, con trastorno de ansiedad generalizada. Es una lucha de poder constante.
porque yo voy a luchar con el poder contigo. Muchas veces esas parejas tarde o temprano llegan, viven en camas separadas, es una relación que se viven tirando todo el tiempo, es esa relación que se quedó junta, que se quedó unida, pero todo el mundo esperó que de alguna manera se separara. ¿Qué sucede en el divorcio con los narcisistas? Si eres de la pareja que se quedó atrapada, que espero que salgas adelante y que busques ayuda, se queda en la esperanza que el narcisista reconozca que hizo algo malo. Porque ¿qué pasa con el que se invalida? ¿Qué pasa con la víctima? Que espere ese reconocimiento. Yo tuve una paciente hace unos años que me llevó, yo tengo 15 años esperando que él se dé cuenta que él está mal. Y Como que esperó demasiado. No, don Ramón, porque ella esperó que su papá se diera cuenta que estaba mal, que su mamá se diera cuenta que estaba mal, porque la pareja con lo que nos encontramos es con lo no sanado. ¿Y para qué es esta conversación tan profunda? Porque esto toca muchas fibras. Porque cuando tú te das cuenta de eso es como, wow, o cuando tú te das cuenta, yo empecé a ver cuáles eran mis conductas, o sea, dónde yo monopolizaba la atención con la víctima y el drama, y yo quería ser la más importante. Cuando tú quieres ser la más importante de algo y tener la razón, ¿tú sabes qué te está diciendo eso? Que tú tienes una herida. Ahora, ¿por qué atraigo a esas personas? Porque tengo la misma herida desde otro lugar y quiero ser validado o validada. Porque ¿qué es la persona que está con alguien con conducto, con trastorno? El trastorno lo indica un psiquiatra, el trastorno lo indica unas pruebas, el trastorno, usted no le puede decir a una persona, tú eres narcisista obligatoriamente, no, dejemos, pero es verdad, o sea, salimos a la calle a decir, a mí me dije, Yanis. ¿Y un cuasi psicólogo puede hacerlo? No, don Ramón, mire, a mí me llegan los pacientes y eso es una excusa muy, muy usual. Y me dicen, Yanis, es que yo vengo de un narcisista, porque espérate, porque su papá le hizo esto y su mamá le hace esto. Y tú llegas con una investigación. Bueno, pero eso es válido, Yanis, porque yo te voy a decir, lo vivió y por los rasgos tú dices, bueno, esa personalidad es... Bien, pero yo te voy a invitar a otra pregunta. ¿Qué tú hacías ahí? ¿Por qué tantos años ahí? Porque la pregunta, cuando tú cambias la pregunta, ¿qué es lo contrario del éxito? Fracaso. La justificación. Entonces tú llegas a justificarte que esa persona es, quítate esa persona es ¿por qué atraigo? ¿Cuál es mi espejo? ¿Qué me está diciendo a mí una persona con conducta narcisista? Haz tu proyecto de vida, sal adelante, sé egoísta, porque cuando yo le pregunto al que ha sido acompañado o vivió con un narcisista, sé egoísta, eso esa persona, señores, se arma esa crisis. Y dejemos de diagnosticar tanto, porque cuando estamos diagnosticando es buscando, y lo entiendo, tú puedes buscar ayuda profesional porque no entiendes la conducta de alguien, ahora es la tuya, ¿por qué llegaste ahí? Y para cuando vengamos de la pausa, quiero tener un momento de cómo criamos hijos narcisos. No, y cómo... Volvemos, señores, volvemos. Señores. Continúen con nosotros. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, nos acompaña la licenciada Yanis Santaella, psicóloga experta en inteligencia emocional, coaching, experta en proyectos de vida, acompañamiento para lograr las metas. Y la tenemos aquí en el programa y estamos hablando de personalidades, en este caso de lo que se llama el narcisismo. Mucha gente yo sé que está identificada con alguna de esas conductas y alguien me preguntaba y me decía, ay, pero para Yanis es muy fácil cuando ella dice que tú hacías ahí y salirte de una relación que no es sana, donde tú estás quizás aniquilada, anulada, y a veces tú te preguntas que si la que está mal eres tú. Salirse, Yanis, tú lo pones muy fácil, pero y es fácil salirse cuando uno está en una situación donde no debe estar. Mira, salir de ahí toma de 1 a 2 años, Jacqueline. Y es un proceso. Buscando la puerta. Construyendo tu puerta, porque tú fuiste que te entraste. Cuando yo acompaño a las personas en un proyecto de vida, porque salirse de ahí puede ser salirse de una mamá que todavía te critica, salirse de una mamá que todavía tú cuidas, salirse de un papá que todos los días tú llegas a una oficina y nunca ha valorado tus logros, salirse de un jefe, salirse de una pareja. ¿Y qué es salir? Construir tu propio proyecto de vida y luego decidir si tú quieres dejar esa persona o no. Okay. Porque salir no es, mientras más tú quieres salir, más te quedas.
Por eso esto se extiende tanto. Además, a veces hay razones económicas que imposibilitan totalmente la salida. Porque tú construiste esa razón. O sea, la razón o el sistema de un adulto, señores, estamos hablando de adultos que pueden ser funcionales, no estoy hablando de enfermos, no estoy hablando de una persona incapacitada. No, o sea, estamos hablando de adultos. Y hasta exitosas. Claro, adultos muy exitosas y funcionales. Mira, hay hombres muy funcionales y exitosos que tienen una pareja muy narcisista y son pacientes míos. Y mi primer tema es... O que no se le note en público ese narcisismo. No, pero hay personas que llegan a su casa y no son nadie en su casa. Pero porque lo construyeron. ¿Qué le dijeron al otro? Yo estoy aquí para ti. A ti nunca te va a pasar nada en la vida. Yo siempre te voy a cuidar. Te voy validando, enviándote a ti lo que yo nunca me di a mí y lo que nunca recibí. Que te coloco en un lugar donde esta relación está tomada por dada, donde esta relación nunca le va a pasar nada, donde a ti nunca te va a pasar nada. El otro hace un constructo de la relación. Por eso, cuando tú empiezas a trabajarte psicológica, en mentorías de proyecto de vida, el otro se pregunta, deja a la mujer esa, sal de la terapia, eso no te está haciendo bien. Ese crecimiento no ha servido de nada. ¿Pero por qué? Porque tú empiezas a darte tu lugar y viene esa fricción. Ahora, ¿cómo se sale? ¿Qué es darse su lugar, Yanis? Darse su lugar es ponerte de primero en tu vida, aunque suene difícil. Ponerte de primero en tu vida. Una persona que se pone de primer lugar nunca va a competir con nadie, ni va a aplastar a nadie. Segundo, poner límites. Tercero, que es muy importante, construir tus sueños. ¿Qué es poner límites, Yanis? Decirte que no muchas veces. Y decirte que no a ti y a otros. Y a otros, decirte que no. Y muchos sí a ti. La edad de los 50 años. ¿Cómo así? Decirse muchos. Señora, enfóqueme, yo estoy hablando, por favor. Jacqueline está feliz en esta. O sea, Yanis, ¿qué es decirse sí a uno mismo? Destapar la maleta de sueños, Jacqueline. Quizás hay mucha gente viéndome hoy y su sueño, después que está fajado o fajada trabajando, es, Yanis, yo quiero un sabático. O su sueño es viajar, o su sueño es tener una familia, o su sueño es soltar la familia, o su sueño, yo tuve un cliente ayer que su sueño era artista, trabajar piano y todo. Mira, esto. Te lo voy a poner de otra manera. Dime. Y si hay gente que no tiene sueño y no sabe lo que quiere. No, todo el mundo tiene sueños. ¿Tú crees? Todo el mundo tiene. Yo he visto gente que se le han preguntado, ¿y qué a ti te gusta? Y no saben decir nada. Porque se anularon desde pequeñito. Aprendí a anularme tanto que no tengo la capacidad de decirlo y no puedo decir la vida que quiero. Imagínate que un adulto, después de los 40, a los 17 empieza una formación, entre 17 y 25 es la etapa de transición, yo voy a traer ese tema. Ahora, después de los 30 años, tú estás en una etapa de siembra. Voy para allá, después de los... Ajá, voy para allá. A los 40 es el renacer. A los 40 tú estás listo para decir, no estudié esto, lo voy a estudiar. Y a los 50, y a los 50 es el permiso. A los 60 es el propósito. El propósito. El propósito del disfrute, que yo voy a disfrutar mi vida, que yo voy a gozar, porque empiezan ciertas cosas pequeñas que te afectaban a no afectarte. A los 70 legado, que yo quiero dejar, y de ahí a vivir 20, 25, 30, 35 años feliz. La etapa de mayor felicidad empieza a los 50 años, científicamente, la posibilidad de ser feliz, porque es una elección. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Para qué ser feliz, Yanis? Ser feliz es agradecer, construir esa felicidad contigo, sanar tus heridas. Que está contento siempre ser feliz. No. El positivismo extremo no, pero sí el optimismo. O sea, la felicidad también es cómo tú asumes las cosas que te pasan en la vida. ¿Y qué hay detrás de todo esto, Jacqueline, para llevarte a tus 2, 3, 4 años? Tener un proyecto de vida es un fumigador de los narcisistas. ¿Un fumigador? Claro, porque cuando tú tienes un proyecto de vida, tú decides si te quieres quedar con esa persona. Tú decides si esa situación con ese jefe te va a afectar o no. Tú tomas decisiones. Salir de un lugar no es salir físicamente, no es el divorcio, no es el corre, es
¿qué yo voy a trabajar en mí para que esto deje de afectarme? Ya don Ramón mandó un ok. No, ya el ok me lo mandaron. El ok, ya. don Ramón, nos quedaron los hijos, pero yo estoy Pero comprometida. di una frasecita y dos. Rápido. Ok, una frasecita o dos. Es decir, porque tú estás diciendo que cómo se crean narcisistas, es decir, que parece que eso se forma también. Yo puedo formar narcisistas. Ay, Padre Santo. Sobreadmirándolos, sobreprotegiéndoles, dándole demasiado lo que no me dieron a mí. Por eso necesitamos padres más sanos, decidir y también admirar lo que está admirándome a mí. Entonces, pero eso vamos a venir a una segunda parte, prometido. En diciembre. En diciembre. Yanis, Ya, don muchísimas Ramón. gracias.